Estábamos comentando esa problemática del coronavirus. Les decía, han salido resoluciones de parte del Ministerio de Trabajo que determina la enfermedad del coronavirus como una enfermedad laboral, ¿no? Por estas circunstancias peculiares de la pandemia. Entonces, un trabajador que se encuentre enfermo con coronavirus y deje de asistir a su fuente de trabajo, no puede ser despedido, pero obviamente debe dar aviso a su empleador que se encuentra con esta enfermedad. Como habíamos visto, también hay que cuidar la simulación, ¿no? Que alguna persona pueda simular y decir que está enfermo con alguna enfermedad, entonces tiene que ser debidamente controlado y confirmado. Debe haber compromisos por parte del empleador y controlados por el Estado, ¿no? De cumplir ciertas normas de higiene y seguridad industrial, ¿no? Aplicados en el sector público y en el sector privado. ¿Ustedes creen que los que más vulneran los derechos de los trabajadores es el sector público o el sector privado? ¿Cuál creen que? El sector privado, doctor. ¿Sí? ¿Tiene algún caso o en qué se basa para hacer esa afirmación? Existen varios negocios, los que yo conozco, doctor, digamos, en este tema de las imprentas, la serigrafía. No se les da no se les da un barbijo a las personas que operan las maquinarias porque ellos paran en constante uso de la gasolina, y al usar la gasolina, el thinner, ellos también se enferman, y no veo que ningún propietario de ningún centro de serigrafista o algo les dé siquiera un barbijo. Sí, lastimosamente es así, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en las instituciones públicas, el trabajo excesivo, ¿no? Que causa estrés laboral, por ejemplo, ocurre, ¿no? Porque no hay horarios, no se cumple horarios. Muchas veces los trabajadores de la función pública trabajan más de las 8 horas, no hay reconocimiento de horas extras, ¿no? Y es complicado, mientras que en el sector privado, por ejemplo, aunque también los empleadores muchas veces abusan, pero el empleado puede reclamar y hacer, cobrar beneficios, pago de horas extras, pago de bonos de producción, etcétera, ¿no? Que en el sector público no existe. Entonces, yo considero de que tanto en el ámbito público como en el privado muchas veces se va explotando al trabajador, ¿no? Y el Estado es quien debería, digamos, dar mayor protección y seguridad a los trabajadores. Eso es lo que me preguntaba hace rato, ¿no? Los accidentes de trabajo, todo acontecimiento súbito, violento, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto. Bueno, eso en el tema del trayecto aquí en Bolivia no es tan real, ¿no? Esa protección. Sí, la protección es si te ocurre un accidente dentro de lo que es tu fuente de trabajo, ellos son responsables, ¿no? Del tratamiento, curación, etc. En algunos países, por ejemplo, te cubre incluso hasta el trayectorio, ¿no? Trayecto de tu casa a tu fuente de trabajo o viceversa, ¿no? De tu fuente de trabajo a tu casa te ocurre algún accidente y obviamente deben cubrir ciertos gastos. Aquí en Bolivia, lastimosamente, no, solo dentro de lo que es tu fuente de trabajo y dentro de las instalaciones de la empresa. En algunos casos, ¿no? Se debería realizar la repetición, ¿no? El reclamo correspondiente para el pago de estos gastos que realiza el empleado contra la empresa para que éste devuelva, ¿no? Todo gasto realizado en la recuperación del trabajador. Tiene que prever los imprevistos,
¿no? Tratar de cuidar, proteger al trabajador. Si, por ejemplo, estamos hablando de un trabajo en alturas, es necesario que existan correas de seguridad, o si, por ejemplo, hay material de construcción, los trabajadores deben utilizar cascos, pero lastimosamente vemos, ¿no? De que en las construcciones los trabajadores no tienen ni correas de seguridad, ni tampoco cascos cuando van trabajando. Entonces, son susceptibles a accidentes y que sufran lesiones importantes. Esas lesiones hay que valorar también si son temporales o permanentes. Imagínense, por ejemplo, la pérdida de una extremidad, estaríamos hablando de un perjuicio temporal o permanente. Permanente, doctor. Exacto, ¿no? Pero hay otras cosas, por ejemplo, antes, por ejemplo, las secretarias tenían una enfermedad laboral que era, por ejemplo, en las manos, ¿no? Al teclear las máquinas de escribir, producían ciertas deformaciones, artritis y otros aspectos que obviamente causaban un dolor fuerte en las manos y no podían trabajar en un tiempo, ¿no? En algunos casos eso podía ser temporal o definitivamente permanente. Las enfermedades profesionales son producidas por una actividad repetitiva atribuible a la actividad laboral. Por ejemplo, en el tema de los mineros, al realizar las actividades permanentemente, tienen contacto con la mina, minerales, gases, etcétera, ¿no? Tienen este problema de la silicosis, que son enfermedades pulmonares. Entonces, cuando se identifica este tipo de enfermedades, lo primero, digamos, que el médico piensa que esta persona trabaja en alguna empresa de minas, ¿no? O que tiene algún contacto directo con ciertas sustancias dañinas que causan problemas en las vías respiratorias. En algunos casos, por ejemplo, también hay que tener cuidado en diferenciar cuáles son las enfermedades laborales y cuáles no constituyen enfermedades laborales, ¿no? Porque esto, lógicamente, va a repercutir en la responsabilidad o no de la empresa. Hay ciertas patologías que no tienen que ver con la actividad laboral, lo que excluye la responsabilidad de la empresa. Por ejemplo, un resfrío podría ser responsabilidad de la empresa. No, doctor. Más que todo es una enfermedad de tipo ambiental, ¿no? Puedes contagiarte en tu casa, tus hijos te pueden contagiar, los vecinos, el sector, ¿no? Dependiendo. Pero si hablamos, por ejemplo, de una enfermedad que está relacionada directamente con la actividad laboral, obviamente hay que tomar muy en cuenta estos aspectos, ¿no? La incapacidad laboral. La incapacidad es la falta de actitud física para realizar un trabajo. Por ejemplo, un albañil que realiza sus actividades normales y cotidianas, sufre un accidente y por X o Z motivos pierde o queda inutilizada una de sus extremidades. Podrá realizar sus actividades con normalidad como era anteriormente a su accidente. Ahí obviamente se va a determinar cierta discapacidad respecto a la actividad laboral que tenía. En estas circunstancias puede ser temporal, no por un tiempo determinado, que va a recuperar la movilidad y va a poder volver a trabajar. O puede ser permanente, ¿no? En algunos casos ya es un aspecto que ya no va a revertirse. Y en los aspectos de invalidez completa, ¿no? Muchas veces las personas se jubilan con anterioridad por temas laborales, por enfermedades laborales, y obviamente sus aportes más los aportes del empleador le van a dar un apoyo económico, ¿no? Para que pueda sustentar sus
sus gastos o sus actividades. Bueno, ese es el tema que teníamos que ver. ¿Algún comentario que tengan, por favor, o preguntas respecto a las enfermedades laborales? Obviamente estamos hablando de aspectos en general, ¿no? Porque si estaríamos hablando de un tema en específico, una enfermedad específica, tendríamos que, imagínense, gran cantidad de enfermedades laborales que existen hoy en día. Comentarios, por favor. ¿Algún comentario? Calificación de enfermedades profesionales. ¿Hay comentarios? Creo que no, doctor. Bueno, a ver, veremos un videito cortito respecto a lo que son la calificación de enfermedades profesionales, ¿ya? Como les decía, eso por si acaso es un poco para ir entendiendo, comprendiendo, ¿no? Porque estos videos lógicamente no muestran la realidad en Bolivia o el aspecto normativo, pero nos dan a entender, digamos, ciertos aspectos que son importantes. La ley número 16.744 establece que enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. El proceso de calificación de enfermedades profesionales se aplica a aquellas patologías denunciadas como de origen presuntamente profesional, cuyo objetivo es determinar el carácter laboral o común de la aludida patología. La Superintendencia de Seguridad Social ha definido que los organismos administradores deben realizar el proceso de calificación, que se describe en el siguiente video, y fiscaliza su correcta ejecución. ¿Qué debo saber sobre el proceso para la calificación del origen de enfermedades denunciadas como laborales? Denuncia. Si el trabajador presenta una dolencia de posible origen laboral, él o su empleador, médico tratante, familiares, pueden realizar la denuncia individual de enfermedad profesional en su mutualidad. Evaluación médica. En un plazo de 7 días, un médico examinará al trabajador y solicitará las evaluaciones clínicas y de las condiciones de trabajo. Para estudio de enfermedades musculoesqueléticas, se realizarán ecografías y radiografías. Para estudios de enfermedades de salud mental, se efectuarán evaluación con médico y psicólogo. Evaluación de las condiciones de trabajo. Para determinar la exposición a un agente de riesgo, se debe evaluar las condiciones de su trabajo. En el caso de enfermedades de salud mental, se realizarán entrevistas a otros trabajadores de la empresa. Comité de calificación. Un comité de calificación será el que realice la calificación de origen de la enfermedad en laboral o común, basándose en las evaluaciones clínicas y de las condiciones del trabajo, en un plazo de 30 días desde el ingreso del trabajador. Notificación a la empresa y trabajador. La entrega de los resultados se entrega en un plazo máximo de 3 días. El trabajador recibe el informe de comité, la resolución de la calificación y los informes de exámenes. La empresa recibe la resolución de la calificación. Apelación. El trabajador o la empresa pueden apelar a la resolución emitida por el comité de calificación con nuevos antecedentes en mutual en un plazo de 10 días hábiles desde la comunicación de la resolución, o puede apelar a la suceso en un plazo de 90 días. Prescripción de medidas inmediatas. El organismo administrador deberá indicar las medidas del control del riesgo en un plazo máximo de 10 días hábiles contado desde la fecha de la calificación. Verificación de cumplimiento. Mutual de Seguridad, junto con el empleador, deberá fijar a la entidad empleadora un plazo para el cumplimiento de las medidas prescritas, el que no podrá ser superior a 90 días corridos desde la fecha de calificación. Si antes de transcurrir este plazo se produjera la reincorporación del trabajador, esta deberá efectuarse en un puesto de trabajo en que no se encuentre expuesto al riesgo que dio origen a su enfermedad. Al haber una denuncia individual de enfermedad profesional, si el caso es calificado como laboral, el trabajador recibe atención médica hasta la curación de su enfermedad,
como también prestaciones económicas si presenta incapacidad transitoria o permanente. El empleador debe privilegiar el cumplimiento de las prescripciones de medidas que tengan por finalidad modificar las condiciones de riesgo causantes de la enfermedad profesional para evitar que otros trabajadores se enfermen. Si el caso es calificado como el trabajador es derivado a su sistema previsional de salud, FONASA o ISAPRE. En caso de falta de apoyo por parte de la empresa en el proceso de calificación o no implementa la prescripción de medidas inmediatas. Suceso instruye que Mutual está obligada a informar a la Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo. Deberes del trabajador. Tomar conocimiento del proceso de estudio al cual acepte ingresar. Entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Tratar respetuosamente al personal de salud. En los casos de estudio de salud mental, debe entregar informantes en la etapa de evaluación de las condiciones de trabajo. Presentarse a todos los controles citados y seguir las indicaciones médicas. Si no se presenta a 2 citaciones, el caso será cerrado por abandono del estudio. Derechos del trabajador. Recibir información oportuna y comprensible de su estado de salud y del proceso de estudio de calificación de enfermedad profesional. Recibir una atención de calidad y segura según protocolos establecidos. Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención médica. Deberes del empleador. El empleador debe facilitar la realización de la evaluación de las condiciones de trabajo. En los casos de estudio de enfermedades musculoesqueléticas, el empleador puede asignar a un representante de la empresa que conoce las funciones, tareas que realiza el trabajador para corroborar dicha información. En los casos de salud mental, facilitar la participación de los informantes solicitados por parte del trabajador y de la empresa. Implementar las prescripciones de medidas inmediatas instruidas por Mutual de Seguridad, dentro del plazo establecido. Derechos del empleador. Participar activamente en la elaboración de las evaluaciones de condiciones de trabajo, entregando información adicional para su realización. El proceso está normado por la Superintendencia de Seguridad Social. Existen protocolos específicos para la calificación de las patologías de salud mental, musculoesqueléticas, dermatológicas y patologías de la voz, entre otros, los cuales indican las exigencias mínimas requeridas para el estudio y calificación de un caso. Bueno, ahí vemos un poquito lo que debería hacerse, implementarse en nuestro país. Lastimosamente en nuestro país muy poco o nada se trabaja con lo que es la medicina laboral, ¿no? Para determinar ese tipo de enfermedades. Bueno, ¿algún comentario, duda complementaria que quieran? ¿Tienen alguna duda? No, doctor, está claro. Bueno, recordarles, ya les he mandado por WhatsApp el recordatorio, el proyecto formativo ya está en lo que es la plataforma, ¿ya? Hasta ahorita ninguno ha entregado. ¿Cuál es la actividad? Es la elaboración de un ensayo de la importancia de la medicina legal. Lo que pueden hacer ustedes es tocar un tema de los que han visto, hemos visto a lo largo del semestre, que les ha llamado la mayor atención, entonces pueden desarrollar ese aspecto, ¿no? Debe contar con una introducción o explicación de por qué es importante la medicina legal, una justificación, una recomendación o conclusiones, ¿no? La cantidad mínima son 5 hojas sin contar carátula, debe tener estos márgenes, ¿no? 2.5 izquierda, 2.5 de superior, 2 inferior y 2 derecho. Letra Arial 12, interlineada 1.5. La fecha de entrega es el jueves 26 hasta las 22 horas a 10 de la noche, ¿ya? Considerando que tenemos hoy nuestra penúltima clase, ¿no? El sábado va a ser nuestra última clase en la cual nos vamos a reunir y después directamente sería el día del examen. ¿Cuáles van a ser los temas del examen? Lógicamente, los temas del segundo parcial
y estos últimos temas que hemos ido avanzando este final, ¿no? Que son 2, 3 temas que hemos visto más. ¿Alguna consulta, comentario, duda? Se les ha mandado ciertas recomendaciones, por favor, como el proyecto formativo está subido a la plataforma, ahí se tiene que presentar. No voy a recibir ni al correo, ni a WhatsApp, ni ningún otro medio, por favor, ¿no? Están exigiendo que el trabajo se presente por plataforma y obviamente tienen que ustedes tomar las medidas necesarias para presentar en los tiempos y plazos señalados. ¿Algún Está bien, comentario? doctor. Está bien, doctor. Perfecto. ¿Algo que quieran consultarme respecto al examen, proyecto formativo o algún aspecto que no esté claro dentro de lo que es la materia? Sin miedo, por favor. Cualquier consulta es bienvenida. ¿No hay Está dudas? todo claro, doctor. ¿Perdón? Está todo claro, doctor. Está bien, pero es necesario que pregunte 1, 2, 3 veces para que, si es que hay alguna duda, está. Bueno, en realidad simplemente ir cesando lo que es la materia. La medicina legal es muy importante en lo que es los diferentes apoyos de lo que es la medicina en las diferentes áreas de la medicina legal para coadyuvar, resolver dudas que tenga la justicia en las diferentes áreas, en la materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en materia penal, ¿no? La medicina legal puede coadyuvar, puede apoyar con sus diferentes áreas en las diferentes materias del derecho, que va a dar luces, va a esclarecer ciertas dudas, que van a apoyar en lo que van a ser las diferentes demandas, reclamos por parte de las personas y lógicamente el juez se va a apoyar mucho en estos aportes médico-periciales que van a salvar cualquier duda, ¿no? Técnico-científica sobre cualquier conflicto que se pueda dar. La medicina legal, como hemos visto, es muy aplicable en varios aspectos, ¿no? Todo tipo de daño, lesión que ocurre es importante y lógicamente en los hechos criminales para poder identificar las causas de la muerte, coadyuvar en el trabajo de investigación o en otros temas, por ejemplo, para ayudar en el ámbito jurídico a las personas. ¿Ya? Esta nuestra materia es muy importante, es aplicable a varias áreas del derecho, como les había dicho. Entonces, espero que haya sido positivo, que hayan aprendido algo más de esta nuestra materia y espero que haya podido lograr, ¿no? Que un poquito les guste esta materia, este contenido, que es bastante llamativo, no es tan cerrado, ¿no? Con la ayuda de los diferentes videos hemos podido hacerlo más dinámico y obviamente, ¿no? Comprensible en ese término para que ustedes puedan comprender de mejor manera, porque es muy difícil el explicar, ¿no? Teóricamente es más fácil ingresar estos conocimientos de manera visual. ¿Algún comentario respecto a nuestra materia, por favor? Ana, a ver, uno por uno les preguntaré para ver qué opinión tienen
respecto a nuestra materia ahora, ¿no? De lo que tenían los conocimientos a un inicio y los últimos conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta la última clase, penúltima clase, ¿no? Porque el día sábado todavía tenemos nuestra última clase. Ana, ¿qué nos podrías comentar respecto a lo que has ido aprendiendo en la materia? ¿Qué te ha llamado la atención? Que eso también te puede ayudar a pensar en algo, qué proyecto formativo vas a presentar. Buenas noches, doctor. La materia interesante, la verdad. Desde un principio, bueno, a un principio estaba complicadita nomás, pero luego ya se han tenido mejor con los videos, más explicado, no se ha hecho tan aburrido que digamos, porque los videos han sido más dinámicos. Para mí ha sido importante porque con esta materia podemos identificar, analizar mejor algunos casos que, por ejemplo, podemos llevar en la materia de penal 2 sobre todo, Exactamente, ¿no? casos que pasan en la vida real, sinceramente, eh, como hemos visto de las toxinas, hemos visto las apuñaladas, armamentos blancos y todo lo demás, yo pienso que interesante, doctor, y no nos va a servir solamente ahora, sino después, a un futuro para presentar nuestra tesis y todo lo demás. Interesante, doctor, apoyarnos con esta materia. Qué Eso bien, me sería, alegro. doctor. Gracias, Ana. Dulia, Doctor, buenas noches. buenas. ¿Qué opinión tiene de la materia? Ahora que estamos ya Eh, finalizando. Me parece súper interesante, fascinante, ya que yo no tenía conocimiento sobre la materia. Ahora veo que es de mucha y gran importancia, porque en la medicina uno requiere profundos estudios e investigaciones, principalmente por su aplicación, que es en el campo de la administración de justicia. En cada tema que hemos ido viendo, vemos cómo se relaciona con lo que es con el derecho y para que de algún modo salga un resultado y podamos ayudar y practicarlo en el tema judicial. Eso Ya, sería, doctor. perfecto. Karen, Karen, ¿qué opinión tiene respecto a esta nuestra materia? Guadalupe, Doctor, buenas noches. buenas. ¿Qué opinión Bueno, tiene? Podría vertir ahora que ya casi estamos terminando esta nuestra materia. bueno, doctor, una opinión personal es de que aprendimos bastante con su materia, términos de que en cierta manera desconocíamos y que y nos sirven para aplicarlos dentro de toda nuestra carrera, ya que nunca va a faltar casos que se nos presenten y no sepamos cómo sucedió o el debido proceso. Y yo pienso que la medicina legal en cierta manera nos colabora bastante, porque así no quedamos en la ignorancia. Eso, doctor. Además que van a poder debatir, ¿no? Cuando ustedes estén como abogados defensores o demandantes o querellantes o de la defensa, van a poder utilizar sus conocimientos para coadyuvar en su proceso, debatir, ampliar, preguntar al perito, ¿no? Ciertos aspectos que obviamente les van a servir para averiguar la verdad histórica del proceso, ¿no?
Kendall. Buenas noches, doctor. La verdad que su materia me parece una materia realmente troncal, ya que viendo los temas que llevamos hasta el momento, son temas que tal vez se nos presentan y vemos en nuestro cotidiano vivir, ¿no? En las teles todas las mañanas y el mediodía vemos las noticias, asaltos, atracos con armas de fuego, como mencionábamos en los anteriores temas. Entonces, la verdad que me parece una materia troncal, ya que también esto va de la mano del derecho penal, ¿no? Entonces, realmente llenó todas mis expectativas sobre la materia y más bien muy agradecido con usted, doctor, por la paciencia. Perfecto. ¿Qué más falta? A ver. Laura. Laura. Les voy a pasar una diapositiva que, bueno, lo voy a explicar el día sábado, que es obviamente el levantamiento del cadáver, el trabajo de investigación en lo que es la escena del crimen, que obviamente tiene mucha relación la materia como coadyuvante, ¿ya? A ver si es que ojalá puedan asistir a nuestra última clase el día sábado. Natalie. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La verdad a mí me encantó su materia, es muy interesante y más que todo el tema de autopsia, ¿no? Ese tema ha sido el que me ha sorprendido, la verdad yo nunca había visto ese tipo de videos tampoco y no había escuchado mucho sobre esa información. Me ayudó mucho en mis conocimientos y como dijeron ya mis compañeros, también va de la mano, ¿no? Del derecho penal y nos ayudó mucho, al menos a mi persona me ayudó mucho a comprender ambas materias y fue muy amena su clase o sus clases y gracias por la paciencia que también que nos tuvo a todos nosotros, ¿no? Gracias, más bien a ustedes, a los que han hecho siempre un esfuerzo, ¿no? Lastimosamente son varios en el curso y bueno, lastimosamente por X o Z motivo también comprensible para cada uno de ustedes es de que muchos por el tema de las clases virtuales, megas, el acceder obviamente es comprensible, no han podido, pero siempre no es importante el esfuerzo de asistir, la explicación siempre es un plus, no, no solo tener el texto, no solo ver, revisar las diapositivas, es un cúmulo, ¿no? De aprendizaje lo que se va realizando. Denia, para ir cerrando. Buenas noches, doctor. Buenas Eh, noches. bueno, como ya había escuchado, ¿no? Los comentarios de mis compañeros. Entonces, bueno, para mí, sinceramente, todo lo que han dicho mis compañeros es muy cierto, ¿no? Que a través de esta materia nosotros hemos aprendido a identificar algunos casos o de qué manera podremos aplicarlos en la materia que, digo, en la carrera que nosotros estamos estudiando y esa situación. Y bueno, también agradecerle, doctor, por la paciencia que usted ha tenido con nosotros. Y bueno, esta materia, al menos en lo personal, yo lo puedo decir que sí, usted estaba como, realmente, como se dice, un buen docente, como un buen maestro que siempre estaba, ¿no? Al pie de nosotros de que nos incentivaba, de que nos decía, chicos, ingresen. Entonces, ese aliento para mí hizo que tal vez algunas clases no faltaran, ¿no? Sino más lo contrario me impulsaba a que pase las clases. Entonces, eso al respecto podría decir, doctor. Bueno,
Sí, uno siempre trata, ¿no?, de incentivar a los alumnos mucho más en esta pandemia, que lastimosamente muchos alumnos se han desmotivado, ¿no? Algunos por temas económicos, más bien siempre impulsarlos, no aflojar, no abandonar sus estudios, continúen, es algo muy importante para su futuro, ¿no? Eh, Siempre el docente tiene que incentivar para que sus estudiantes estén motivados, aprendan de mejor manera, porque es mejor, ¿no? Que cuando el estudiante está motivado, tiene mayor interés, tiene una mejor química, si vale el término, con el docente y le es más fácil. Muchas veces, y me incluyo, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad, tenía docentes que simplemente les importaba venir, dar su explicación y listo, ahí terminaba su trabajo. Pero había otros que, como quien dice, no le daban un tiempito más a su materia para que realmente nos guste. Y espero haberlo logrado, por lo que me dicen, es algo positivo y obviamente eso también me alienta a continuar en esa dinámica. Bueno, mis queridos alumnos, eso es todo. Tal vez invitarles a nuestra última clase, que es el día sábado. Ahí vamos a ir a hacer una pequeña retroalimentación con nuestra diapositiva que les he pasado. Y respecto a lo que es el levantamiento del cadáver, que vamos a ir viendo varios aspectos de toda la materia y varios temas, ¿ya? Muy Está bien, buenas doctor. noches, tengan un buen descanso y bueno, nos vemos el día sábado. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.